Mi novia despreció mi anillo y se fue con otro, ahora que tengo la vida resuelta quiere volver. Me llamo Alan y escribo esto porque durante mucho tiempo dudé si realmente me faltaron al respeto o si simplemente no quise ver la realidad. Hoy lo tengo claro. Lo que pasó con Eva no fue un malentendido ni una discusión aislada, fue el momento exacto en el que entendí que para ella yo nunca fui suficiente, aunque durante años me jurara lo contrario. Estuvimos juntos casi 5 años. No fue una relación de película, pero sí una relación estable. Vivíamos juntos desde hacía 2 años, compartíamos gastos, problemas y rutinas. Yo nunca fui detallista ni romántico en exceso, pero siempre estuve ahí. Eva solía decir que eso era lo que más valoraba, que yo era constante, trabajador y confiable. Hablaba seguido de casarnos, de no perder el tiempo, de formar algo bien hecho. Nunca sentí que me estuviera presionando, pero sí que ese tema flotaba siempre en el aire. Trabajo vendiendo ropa en un tianguis. Es un trabajo pesado, mal visto por mucha gente, pero honesto. No me sobra el dinero, pero nunca he dejado de pagar renta, servicios o comida. Eva decía que entendía eso, que admiraba mi esfuerzo, que no todos tenían que ser licenciados o empresarios. Yo le creí, porque cuando confías en alguien, no estás esperando que te esté mintiendo en algo tan básico. Durante casi 1 año ahorré para el anillo. No fue algo impulsivo. Dejé de comprar cosas para mí, me apreté el cinturón, trabajé más horas. Pregunté en varias joyerías, comparé precios, pedí opiniones. Sabía que no podía comprar algo enorme ni lujoso, pero tampoco quería algo barato o de compromiso. Elegí un anillo sencillo, de oro blanco, con una piedra pequeña pero auténtica. Para mí representaba meses de trabajo y una decisión seria. La propuesta fue en casa. No había dinero para restaurantes caros ni viajes. Cociné, limpié, puse música tranquila. Le hablé claro. Le dije que no le prometía una vida de lujos, pero sí estabilidad, respeto y ganas de salir adelante juntos. Cuando saqué el anillo, se quedó callada unos segundos. Luego sonrió, lloró y dijo que sí. Me abrazó fuerte. Esa noche me sentí completo. De verdad pensé que habíamos dado un paso importante. Los primeros días todo parecía normal. Eva mostraba el anillo, lo enseñó a su familia, lo subió a redes. Hablaba del futuro, de posibles fechas, de ideas vagas. Yo seguía trabajando igual, cansado pero tranquilo. Sin embargo, poco a poco empecé a notar cosas raras. Dejó de usar el anillo todos los días. A veces decía que tenía miedo de perderlo, otras que no combinaba con su ropa. Empezó a guardarlo más seguido. También estaba más distraída, más metida en el celular, menos presente. Si le preguntaba qué pasaba, decía que nada, que estaba pensando mucho. Yo no quise presionar. 2 semanas después de la propuesta, una noche, mientras cenábamos, me dijo: tenemos que hablar. Su tono no era nervioso ni triste. Era serio, frío. Apagué la televisión y me senté frente a ella. Desde el primer segundo supe que no iba a ser una conversación bonita. Me dijo que había estado reflexionando mucho desde que aceptó el anillo. Que había cosas que no la dejaban tranquila. Yo le pregunté qué cosas. Suspiró y me dijo algo que todavía me cuesta creer. Siento que acepté por emoción, no porque fuera lo correcto. Eso ya me dolió. Le pregunté qué quería decir. Entonces empezó a soltar todo, como si lo hubiera ensayado. Me dijo que esperaba más de mí. Más ambición. Más crecimiento. Que sentía que yo estaba cómodo donde estaba y que eso no era suficiente para ella. Yo le recordé que siempre había trabajado, que nunca me quedé de brazos cruzados. Me respondió que trabajar no era lo mismo que progresar. Luego miró el anillo. Lo tomó de la mesa y lo giró entre sus dedos. ¿Y el anillo?, dijo. La verdad, Alan, está muy barato. Sentí como si me hubiera dado un golpe seco en el pecho. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió sin rodeos. Lo llevé con un joyero. Ahí me quedé helado. Le pregunté por qué había hecho eso.
Me dijo que quería saber bien qué era lo que traía puesto. Que el joyero le explicó la calidad, el tamaño de la piedra, el valor real. Y que cuando se lo dijo, le dio vergüenza. Vergüenza. Esa fue la palabra que usó. Dijo que le daba pena que la gente la viera con ese anillo. Que no era algo que pudiera presumir. Que no reflejaba un compromiso serio. Que sus amigas tenían anillos mucho mejores, que no quería sentirse menos. Yo traté de mantener la calma. Le dije que ese anillo era lo mejor que podía darle en ese momento, que no era falso, que no era un juego. Me respondió: no dudo que para ti sea mucho, pero para mí no es suficiente. Después fue directo a mí. A mi trabajo. Dijo que le incomodaba cuando la gente preguntaba a qué me dedicaba. Que no sabía cómo decir que yo vendía ropa en un tianguis sin sentirse juzgada. Que sentía que estaba retrocediendo en lugar de avanzar. Eso fue lo que más me dolió. No el anillo. No el dinero. Sino darme cuenta de que durante años me había visto por encima del hombro. Le pregunté desde cuándo pensaba así. Me dijo que siempre, pero que había intentado ignorarlo. Que creyó que podía acostumbrarse. Que aceptar el anillo fue su error. No habló de amor. No habló de lo que habíamos vivido. Habló de estatus, de imagen, de expectativas. Me dijo que no quería casarse en esas condiciones y que necesitaba tiempo para pensar si quería seguir conmigo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero como extraños. Yo no pegué el ojo. Me sentía enojado, humillado y, sobre todo, decepcionado. No porque me rechazara, sino por la manera. A la mañana siguiente, el anillo estaba sobre la mesa. Eva ya no lo llevaba puesto. No dijo nada. Yo tampoco. Al día siguiente desperté con una sensación rara en el cuerpo. Eva estaba en la cocina cuando me levanté, como si nada hubiera pasado. Me saludó normal, me preguntó si quería café. Esa normalidad fue lo que terminó de convencerme de que algo estaba profundamente mal. Yo no podía dejar de pensar en lo que había dicho la noche anterior. En la forma en la que habló de mí, de mi trabajo, del anillo. En cómo me redujo a números, comparaciones y vergüenza. Me fui a trabajar con la cabeza hecha un desastre. Atendía clientes en automático, sonreía por inercia, pero por dentro no dejaba de darle vueltas a una sola idea: no debíamos seguir juntos. Durante todo el día pensé en qué hacer. Parte de mí quería confrontarla otra vez, exigir explicaciones, pedir respeto. Otra parte quería simplemente irme sin decir nada. También hubo un momento, lo admito, en el que pensé en intentar arreglarlo. Pensé en prometer que iba a buscar otro trabajo, que iba a ganar más, que iba a mejorar. Pero esa idea me dio asco. No porque no quisiera crecer, sino porque no quería hacerlo desde la humillación. Me di cuenta de algo muy simple: yo no estaba dispuesto a vivir con alguien que se avergonzara de mí. Mientras doblaba ropa, mientras cobraba, mientras acomodaba mercancía, repetía en mi cabeza la misma frase: esto ya se terminó. No sabía cómo iba a hacerlo, ni qué palabras usar, pero tenía claro que no podía seguir fingiendo que nada había pasado. Salí más tarde de lo normal. Caminé despacio de regreso a casa. Iba mentalizando lo que iba a decirle. No iba a gritarle ni insultarla. Solo iba a ser directo. Pensaba decirle que no podíamos seguir juntos, que queríamos cosas distintas, que yo merecía respeto. Cuando llegué al edificio, algo me pareció raro desde el principio. La puerta estaba cerrada, pero el lugar se sentía distinto, como vacío. Subí las escaleras con una incomodidad que no supe explicar. Abrí la puerta del departamento y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio pesado, definitivo. Entré y vi que varias cosas de Eva ya no estaban. Su maleta no estaba en el closet. Faltaban algunos zapatos, su perfume, su laptop. El corazón se me aceleró. Caminé por el departamento revisando cuarto por cuarto, como si todavía esperara verla salir del baño o de la recámara. No estaba. Sobre la mesa del comedor había una hoja doblada. Mi nombre escrito con su letra. En ese momento supe que no se había ido a pensar las cosas.
Se había ido de verdad. Me senté antes de leerla. Necesitaba aire. Sentía un nudo en el estómago. Tomé la hoja con las manos temblando y la abrí. Era una nota. Literalmente una nota. Como sacada de una película mala. Decía que lamentaba hacerlo así, que no había encontrado la manera correcta de decirlo en persona. Que no quería lastimarme, pero que necesitaba ser honesta consigo misma. Decía que estaba enamorada de otra persona. Que llevaba tiempo sintiéndolo y que ya no podía seguir engañándose. Leí esa parte varias veces. Enamorada de otro. Así, sin anestesia. Seguía diciendo que yo era una buena persona, que no dudaba de mis sentimientos, pero que no podía estar conmigo porque aspiraba a una vida mejor. Esas fueron sus palabras exactas. Una vida mejor. Que necesitaba a alguien que estuviera a su nivel, que compartiera sus metas, su visión, su ritmo. No pidió perdón de verdad. Usó frases vacías. Dijo que esperaba que algún día lo entendiera. Que no era justo para ninguno de los dos seguir juntos. Que me deseaba lo mejor. No mencionó desde cuando estaba con esa otra persona. No explicó nada más. Solo dejó claro que se iba porque había encontrado algo que, según ella, encajaba mejor con lo que quería. Cuando terminé de leer la nota, no sentí ganas de llorar. Sentí una calma extraña. Como si todo lo que había estado flotando en el aire por fin se hubiera materializado. Ahí estaba la verdad, escrita sin rodeos. No se fue por el anillo, se fue porque ya tenía a otro. El anillo solo fue la excusa. Mi trabajo solo fue el pretexto. Me sentí ingenuo. No tonto, ingenuo. Recordé cada vez que se quedaba más tiempo con el celular, cada vez que salía con amigas, cada comentario sutil sobre dinero, sobre estatus. Todo empezó a encajar de golpe, y eso fue lo que más me dolió. Caminé por el departamento como un extraño. Toqué los espacios vacíos donde antes estaban sus cosas. Me senté en la cama que habíamos compartido hasta la noche anterior. Pensé en lo rápido que alguien puede borrarte de su vida cuando ya no le convienes. Lo que más me molestó no fue que se fuera. Fue la manera. No tuvo el valor de enfrentarme. Me dejó una nota, como si así doliera menos. Como si eso fuera suficiente después de años juntos. Ahí entendí algo importante, Eva no solo me había dejado, me había reemplazado. Y lo había hecho convencida de que estaba tomando la decisión correcta, la decisión inteligente. Ese día no dormí en el departamento. Recogí lo indispensable y me fui. No quería estar ahí. No quería seguir respirando el aire de un lugar que ya no era mío. Mientras caminaba con mis cosas, pensé en todo lo que había invertido en esa relación. Tiempo, esfuerzo, paciencia. Pensé en el anillo que todavía estaba ahí, guardado, convertido en símbolo de algo que nunca existió como yo creía. No sentí odio. Sentí decepción. Y una certeza incómoda, si ella fue capaz de irse así, sin mirarme a la cara, entonces nunca estuvo realmente conmigo. Actualización. Ha pasado 1 año y medio desde que publiqué mi historia aquí. En ese momento estaba emocionalmente agotado, confundido y con muchas dudas sobre mí mismo. No esperaba tanta respuesta. No esperaba que desconocidos se tomaran el tiempo de leer, comentar y decirme cosas que, aunque duras, eran necesarias. Por eso empiezo esta actualización agradeciendo el apoyo. Leer a personas diciéndome que no me menospreciara, que no normalizara la humillación y que merecía respeto fue un ancla cuando sentía que todo se había venido abajo. Cuando Eva se fue, mi vida no dio un giro inmediato ni espectacular. No hubo milagros ni escenas épicas. Lo único que hice fue seguir trabajando. Tenía que hacerlo. El dolor no paga cuentas y la tristeza no llena el refrigerador. Me levantaba temprano, armaba el puesto y salía al tianguis como siempre. Los primeros meses trabajé en automático, con la cabeza en otra parte, pero poco a poco empecé a notar algo, sin darme cuenta, estaba más concentrado, tomaba mejores decisiones y me equivocaba menos. Durante un tiempo todo se mantuvo estable, hasta que llegó una mala racha. Las ventas bajaron fuerte. Mucha ropa se quedó sin salir.
Semana tras semana veía cómo se acumulaba mercancía. Para alguien que vive del día a día, eso es una señal de alarma. No podía seguir comprando sin vender. No podía quedarme esperando a que me fuera mejor. Fue ahí cuando tomé una decisión que al principio fue por desesperación: vender en mayoreo. Bajé precios, armé lotes grandes y los ofrecí completos. Pensé que perdería dinero, pero al menos recuperaría algo. Lo que no esperaba era que quienes empezaran a comprarme no fueran clientes finales, sino otros vendedores. Vendedores de mercados más pequeños, de colonias alejadas, de otros tianguis. Gente que no tenía acceso directo a proveedores grandes. Me compraban cajas completas. Me pedían que les armara paquetes. Me preguntaban si podía conseguirles más. En ese punto entendí algo que nunca había considerado: yo no solo estaba vendiendo ropa, estaba abasteciendo a otros. Empecé a hacerlo de forma más organizada. Compré más mercancía, armé paquetes por talla, por tipo, por temporada. Vendía más rápido que antes. Ganaba menos por prenda, pero mucho más por volumen. Y, sobre todo, tenía constancia. Ya no dependía tanto del cliente que pasaba, sino de pedidos concretos. Con el tiempo di otro salto, empecé a vender pacas de ropa usada. Era un mercado enorme. Alta rotación, mucho volumen. Al principio funcionó muy bien. Las ventas crecieron rápido. Empecé a mover mercancía a otras ciudades. Renté una bodega pequeña. Contraté ayuda. Todo parecía ir en su vida. Hasta que llegaron los problemas. Parte de esa ropa resultó ser pirata. No toda, pero suficiente. Yo no lo supe al principio o, siendo honesto, no quise verlo. Hasta que llegaron las revisiones. Multas. Citas. Avisos del SAT. Golpes que no estaba preparado para recibir. Me multaron. Tuve que pagar cantidades que me dejaron al borde del colapso. Hubo semanas en las que pensé seriamente que todo se iba a venir abajo. Recuerdo una noche específica en la que me senté en la bodega, solo, rodeado de cajas, pensando que había llegado hasta ahí. Pensé que había arriesgado demasiado. Que quizá Eva tenía razón y yo no estaba hecho para algo más grande. Por primera vez en mucho tiempo, dudé de mí. Pero pasó algo inesperado. Mis clientes empezaron a buscarme. Literalmente. Me llamaban para preguntarme si iba a volver a vender. Si era temporal. Si podían apartar mercancía. Algunos incluso me ofrecieron adelantos. Ahí entendí algo importante: el negocio no era solo la mercancía, era la relación, la confianza que había construido. Decidí hacerlo bien o no hacerlo más. Me asesoré. Pagué contadores. Regularicé todo. Saqué permisos. Dejé atrás el mercado gris. Busqué marcas, distribuidores oficiales, procesos legales. Fue caro, lento y complicado, pero lo hice. Conseguí licencias. Firmé contratos. Y eventualmente logré algo que nunca imaginé: convertirme en distribuidor autorizado de marcas deportivas. Nike, Adidas y otras más. Pasé de vender pacas usadas a mover mercancía original, legal, certificada. El margen era distinto, pero la estabilidad también. El crecimiento fue más lento, pero sólido. Mi empresa dejó de ser improvisada y se volvió formal. Con estructura. Con empleados. Con facturación real. Hoy tengo una distribuidora al mayoreo funcionando. Clientes en varias ciudades. Proveedores oficiales. Una bodega grande. Puedo decir, sin exagerar, que tengo la vida resuelta en términos de trabajo y estabilidad. No porque sea rico, sino porque tengo control. Porque sé de dónde viene el dinero y a dónde va. Pude comprarme mi casa. Un buen auto. Pude darle tranquilidad a mi familia y, por primera vez, darme a mí mismo la tranquilidad que nunca tuve. No escribo esto para presumir. Lo escribo porque durante años alguien me hizo sentir que no era suficiente. Que mi trabajo no valía. Que mis esfuerzos eran pequeños.
Y resulta que solo necesitaba dejar de cargar con alguien que nunca creyó en mí. Y entonces Eva volvió. Eva apareció un martes cualquiera, a media mañana. No fue un día especial ni una fecha simbólica. Yo estaba revisando un pedido grande con 2 de mis trabajadores, viendo tallas y cantidades, cuando la puerta de la distribuidora se abrió. Al principio no levanté la vista. Escuché pasos que no reconocí y una voz que dijo mi nombre con una seguridad que me incomodó. Cuando la miré, tardé un segundo en procesarlo. Eva estaba ahí, parada frente a mí, observando el lugar como si estuviera evaluándolo. Miraba las estanterías, las cajas con logotipos de marcas, el movimiento de la bodega. No sonrió. Tampoco parecía nerviosa. Parecía sorprendida, pero no de verme, sino de ver hasta dónde había llegado. Me pidió hablar conmigo a solas. Le dije que no era posible, que estaba trabajando. Insistió. Le pedí que fuera directa. Entonces, sin bajar la voz, dijo que había venido a arreglar lo nuestro. Que había pensado mucho en el pasado. Que se había equivocado. Que ahora entendía que yo siempre había tenido potencial, solo que necesitaba un empujón. Esa frase fue suficiente para molestarme. Le dije, con calma, que no había nada que arreglar. Que nuestra historia había terminado hacía más de 1 año y medio. Que mi vida ya no incluía ese capítulo. Pensé que eso bastaría. Me equivoqué. Su expresión cambió. Se tensó. Me dijo que no fuera ingrato. Que gracias a ella yo estaba donde estaba. Que si no me hubiera dejado, yo seguiría estancado, sin ambición, sin rumbo. Según ella, su abandono había sido lo mejor que me pudo pasar. Ahí fue cuando empezó a atacar. Me llamó mediocre. Dijo que nunca sobresalí mientras estuve con ella. Que yo me conformaba con poco. Que siempre tuvo que empujarme para pensar en grande. Lo decía sin pudor, frente a mis trabajadores, como si estuviera dando una lección. Luego fue más lejos. Empezó a decir que muchas de las ideas del negocio habían sido suyas. Que ella siempre tuvo visión. Que yo solo ejecuté cosas que ella me había dicho alguna vez, aunque jamás hubiera pasado. Dijo, textualmente, que era la autora intelectual de todo eso que ahora veía. Mis empleados se quedaron quietos, incómodos, mirándome a mí, esperando que yo dijera algo. Yo sentía una mezcla de coraje y incredulidad. Le pedí que se fuera. Le dije que estaba cruzando un límite. Se rió. Me dijo que me arrepentiría de tratarla así. Que nadie la dejaba hablando sola. Que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Esa fue la señal definitiva. Le pedí que abandonara el lugar o llamaría a la policía. Me sostuvo la mirada unos segundos más, como midiendo fuerzas, y se fue. Pensé que ahí terminaría todo. Pensé mal. Unas horas después regresó. Esta vez con su hermano. Desde que entraron se notaba que venían alterados. El hermano entró gritando, preguntando quién era yo, diciendo que había que ponerme en mi lugar. Eva empezó a llorar de inmediato. Decía que yo me había querido pasar con ella, que la había incomodado, que se había sentido en peligro. Mis trabajadores reaccionaron al instante. Dijeron que eso era mentira. Que ella había llegado agresiva. Que nadie la había tocado. Que todo estaba grabado en cámaras. Eso enfureció al hermano. Se me fue encima sin pensarlo. El golpe fue directo. No tuve tiempo de reaccionar con palabras. Me defendí. No fue una pelea larga ni heroica. Fue caótica. Gritos, empujones, tensión. Uno de mis empleados llamó a la policía mientras los otros intentaban separarnos. La patrulla llegó rápido. Los oficiales nos separaron, revisaron cámaras, escucharon a todos. La historia de Eva empezó a caerse sola. Las grabaciones mostraban exactamente lo contrario de lo que decía. Los testimonios coincidían. El hermano empezó a ponerse nervioso cuando le pidieron identificación. Ahí salió todo. Tenía antecedentes por asalto y extorsión. No era su primer problema con la ley. Cuando se dio cuenta de que lo iban a detener, intentó huir.
no pudo. Lo esposaron ahí mismo. Resultó que tenía una orden pendiente, la última vez se había escapado. Eva pasó del enojo al pánico. Gritaba que todo era culpa mía. Que yo había provocado todo. Que estaba destruyendo a su familia. Pero ya no había marcha atrás. El proceso legal fue pesado, pero claro. Amenazas, difamación, falsa acusación. Todo estaba documentado. Eva terminó obligada a pagarme una indemnización por daños y perjuicios, además de una orden de restricción. El hermano terminó preso. Esta vez no hubo forma de evadirlo. Nunca más volví a verla. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar: Eva no volvió por amor, ni por arrepentimiento. Volvió porque no soportó ver que yo creciera sin ella. Porque necesitaba sentirse parte de algo que ya no le pertenecía. Y cuando vio que no tenía control, intentó destruirlo. No lo logró. Hoy tengo paz. No porque haya ganado, sino porque cerré un ciclo que durante años me hizo dudar de mí mismo. Si alguien lee esto y está con una persona que solo cree en ti cuando le conviene, sal de ahí. El desprecio no se compensa con promesas tardías. Yo no crecí por despecho. Crecí porque me quedé solo, y no tuve otra opción. Y, con el tiempo, entendí que fue lo mejor que me pudo pasar.